Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Rosana Aguasanta Guerrero. La doctora Aguasanta Guerrero es cardióloga especialista en cardiología y presidenta del capítulo de cardio-oncología. ¿Es así, doctora? Bienvenida a Consulta Participativa. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y es un placer para mí poder llegar a toda su audiencia. Como usted acaba de decir, yo soy la presidenta del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Dominicana de Cardiología en la gestión de la doctora Noemí Cueto, que es la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Así es, doctora, y tengo que iniciar diciéndolo y no me canso de repetir. Les felicito, doctora, a usted y al ENCAR por ese profesional y científico trabajo que están haciendo ese equipo que compone el ENCAR desde su director y ustedes los especialistas que trabajan con una conciencia profunda de que están allí para orientar y brindar salud a la gente, doctora. Eso es una realidad. De verdad, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a nuestro gran hospital que a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo en todos los aspectos. También agradecer a nuestro actual director, el doctor José Ramírez, que gracias a su equipo ya el hospital ha venido ampliando sus servicios. También tiene especialidades que hace unos años no lo había y día a día el hospital se va fortaleciendo en todas las áreas. Es tanto así que nosotros tenemos nuestra unidad de cardio-oncología, donde trabajamos junto con los oncólogos, los hematólogos, porque nosotros somos un equipo multidisciplinario. La cardio-oncología es la subespecialidad más joven de la cardiología y surgió aproximadamente, viene formándose hace algunos 20, 25 años, pero tomando ya la forma de encaminarse a una subespecialidad de 15 años para acá, porque se habían recogido datos, evidencia de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, de complicaciones cardiovasculares que aparecían durante el tratamiento de quimioterapia. Pues sabemos que la quimioterapia, las drogas son muy cardiotóxicas y estos pacientes, algunos se complicaban más que otros. Y allí se fue formalizando y se fue fortaleciendo esta subespecialidad. Así es, doctora. Y fíjese que no nos sorprende lo que usted señala de que el INCAR tiene su unidad de cardio-oncología, que como usted bien decía y respaldamos, porque conocemos al doctor Ramírez, es muy raro todavía hoy conseguir una unidad en muchos centros de salud dedicada a la cardio-oncología. Como usted señala, es una subespecialidad relativamente joven. Ahora bien, doctora, díganos, ¿cómo afecta el cáncer al sistema cardiovascular? Mire, el cáncer es una enfermedad sistémica que tiene manifestaciones en todos los aparatos, pero sobre todo en el aparato cardiovascular. Puede tener manifestaciones desde las más simples hasta las más complejas, desde palpitaciones, ya sea frecuencia cardíaca elevada o frecuencia cardíaca baja, presión arterial elevada o presión arterial baja. El paciente puede tener sudoraciones, falta de aire, dolor en el pecho. Estas manifestaciones pueden aparecer en el momento de que el paciente se está recibiendo la administración del medicamento, vamos a decir, complicaciones o alteraciones que aparecen de forma inmediata.
También estas alteraciones pueden aparecer horas más tarde o días más tarde de haber recibido el tratamiento de quimioterapia, como semanas, meses y hasta años después. Las complicaciones más temidas de la quimioterapia es que ese dolor torácico pueda caer en un dolor anginoso o el paciente puede hacer una isquemia miocárdica, es decir, puede infartarse, porque lo hemos visto que durante el tratamiento, en dependencia de los factores de riesgo también que tenga el paciente, hay pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y el hecho de recibir tratamiento con quimioterapia es otro factor de riesgo que se agrega y que hace que ese riesgo aumente. Tenemos tanto que puede ese paciente hacer infartos como las manifestaciones más temidas es el fallo cardíaco, como decimos nosotros, la disfunción ventricular, es decir, que el corazón como bomba, su capacidad de bombeo para inyectar la sangre oxigenada a la economía corporal falla. Y también puede hacer muerte súbita. Pero gracias al acompañamiento que nosotros hemos venido haciendo junto con los oncólogos y los hematólogos, esta incidencia ha venido disminuyendo, porque nosotros, cuando el oncólogo y el hematólogo diagnostica un paciente oncológico, este paciente debe ser referido a la consulta de cardio-oncología para ser evaluado e identificar su riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular que de por sí trae cada paciente, porque vemos que los pacientes que se diagnostican con cáncer por lo regular son pacientes ya por encima de los 50 y 60 años, que estos pacientes, muchos son hipertensos, muchos son diabéticos y muchos también tienen ya una enfermedad cardiovascular previa, pacientes infartados. Y cuando hemos identificado ese riesgo cardiovascular, el oncólogo y el hematólogo está más preparado y sabe a qué tipo de paciente se puede enfrentar. Doctora, pero según investigaciones, el hecho de que estos efectos secundarios del cáncer a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, se dice que estos efectos secundarios fueron y han sido ignorados al momento de presentarse y o en el proceso de desarrollo o de seguimiento del cáncer. Y que gracias a esta especialidad de la cardio-oncología, hoy día estos efectos se detectan más temprano y la acción en beneficio del sistema cardiovascular es mayor. ¿Es cierto, doctora? Sí, por eso es que el paciente, cuando es diagnosticado, nosotros hacemos una evaluación de riesgo cardiovascular y podemos también proteger a ese paciente para evitar que el oncólogo interrumpa su tratamiento, porque denominamos la llamada cardioprotección. También tenemos drogas que podemos utilizar para proteger el corazón del paciente, pero sobre todo tenemos que tener los factores de riesgo y las enfermedades de base de cada paciente controladas, porque teniéndolas controladas, así su riesgo cardiovascular baja. Utilizamos como medidas de cardioprotección los betabloqueadores, utilizamos los IECAS, los ARA2, también hemos incorporado las estatinas y los antiagregantes o anticoagulantes en dependencia del cáncer, de la enfermedad oncológica que tenga cada paciente, porque una de las complicaciones también que son muy frecuentes son los eventos tromboembólicos, porque la enfermedad oncológica de por sí, el paciente oncológico tiene un estado pro, pro eventos tromboembólicos. Así que teniendo este riesgo identificado, nosotros de por sí podemos anticoagular
a ese paciente según el cáncer. Una de las enfermedades oncológicas más frecuentes que tiende a hacer eventos tromboembólicos es el cáncer de estómago. Y ya teniendo esto identificado, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, teniendo esto identificado, podemos tomar una conducta antes de que la complicación se dé. Y como nosotros hacemos un acompañamiento antes, durante y después, nosotros estamos encargados a vigilar y a preservar la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Por eso, nosotros somos un equipo multidisciplinario, porque nosotros también nos apoyamos de otras especialidades. Si tenemos que apoyarnos de nutrición, si tenemos que apoyarnos del psicooncólogo, si tenemos que apoyarnos del nefrólogo, si tenemos que apoyarnos del endocrinólogo, porque el paciente diabético es un paciente especial, tanto para cardiólogos como para oncólogos, porque el paciente diabético tiene más riesgo de hacer una enfermedad cardiovascular, una complicación cardiovascular mayor, entiéndase, infarto cardíaco, eh, fallo cardíaco, y nosotros estamos aquí vigilando eso. Y también la quimioterapia descontrola metabólicamente a estos pacientes. Por eso nosotros estamos vigilando estas alteraciones y también acompañándonos de los especialistas que forman este equipo multidisciplinario. Doctora, esa es una de las preguntas que tenemos inclusive de dos pacientes de cáncer que han sido tratados con quimioterapia, porque uno nos narró unos problemas que se le presentaron durante los procedimientos para combatir el cáncer, fundamentalmente la quimioterapia. ¿Este procedimiento es acompañado de un cardiólogo? Por supuesto, por supuesto. Nosotros evaluamos al paciente e identificamos el riesgo cardiovascular y su médico de asistencia es el hematólogo y el oncólogo. Ya ellos trazan el esquema de quimioterapia que el paciente va a recibir en dependencia del estadio de su enfermedad, porque hay pacientes que reciben quimioterapia antes de la operación. Vamos a circunscribirnos en las pacientes con cáncer de mama y haciendo alusión a que recién pasó el mes de la concientización del cáncer de mama, octubre. Hay pacientes que según su estadio reciben quimioterapia antes de la mastectomía. Hay pacientes que no es necesario que la reciban antes y la reciben después de la operación, que es la adyuvancia. Hay algunos pacientes que no tienen que recibir quimioterapia por su estadio y hay otros pacientes que solo se tienen que operar. Entonces, nosotros hacemos este acompañamiento. En nuestro hospital hay una sala que se llama hospital de día, que ese es el lugar donde las pacientes, todos los pacientes, reciben su tratamiento de quimioterapia de forma ambulatoria. También la quimioterapia se puede recibir en dependencia de la enfermedad y el estadio de la enfermedad se recibe ingresado. Hay pacientes que tienen que ingresar 1, 2, 3 días para recibir quimioterapia y luego se egresa y se va para la casa. Pero por lo regular, la quimioterapia se recibe de forma ambulatoria. Allí hay médicos asistentes que están vigilando que el proceso se vaya cumpliendo sin eventualidades. Y en caso de que pueda haber alguna situación, están allí para asistirlos. Si durante el tratamiento se da algún tipo de complicación o algo que pueda aparecer, ese paciente es referido a la consulta de cardio-oncología y nosotros intervenimos. Pero aunque no aparezcan estas alteraciones durante el tratamiento, esos pacientes tienen consultas programadas, porque nosotros
durante todo el proceso debemos vigilarlo y no solo limitarnos a cuando el paciente termine su tratamiento. Esto es un continuo. El paciente puede haber terminado de forma exitosa su tratamiento de quimioterapia y hay muchos que gracias a este tratamiento logran curarse. Hay otros que, vamos a decir, su enfermedad se mantiene estable y están en fase de abstinencia con la medicación y reciben el seguimiento por parte de su médico de asistencia. Pero hay algo muy importante que hay que recalcar. El paciente que de por sí ya tiene factores de riesgo y enfermedades de base, porque la mayoría vienen ya con más de 50 años, que lo más frecuente es que sea hipertenso o diabético o tenga algún otro tipo de enfermedad. Las consultas con cardiooncología son un continuo, porque por el hecho de haber tenido una enfermedad oncológica y haber recibido quimioterapia, es un riesgo que se añade al riesgo que de por sí ya tenía el paciente, porque estas drogas aceleran el proceso de la disfunción endotelial, que es la pieza clave para las enfermedades cardiovasculares. Cuando ese endotelio vascular se ve alterado, se ve esa alteración, se ve esa evolución que de por sí tiene ese proceso aterosclerótico que le corresponde por la edad y por las enfermedades, por la cronicidad y por la cronicidad, y si ese paciente está bien controlado o no, porque eso lo acelera. Ya el hecho de recibir tratamiento con quimioterapia acelera todo eso. Y estos pacientes de una forma precoz pueden hacer enfermedades cardiovasculares. Por eso hemos tenido evidencia de pacientes que recibieron su tratamiento de quimioterapia y, vamos a decir así, curaron su enfermedad, porque ya un paciente que recibió quimioterapia y completó su esquema de quimioterapia y tiene una sobrevida de 5 años en adelante, uno le denomina superviviente. Uno le denomina que el paciente ha rebasado y ha sobrevivido a esa enfermedad. Pero se han descrito complicaciones cardiovasculares hasta 15 y 20 años después de haber recibido el tratamiento. Y lo único que uno tiene de referencia es que recibieron quimioterapia en aquel tiempo. Por eso esto es un continuo cardiovascular y nosotros vamos a trabajar de la mano, porque así como van a sus chequeos con el oncólogo y el hematólogo, también nosotros debemos estar incluidos. Bien, doctora, vamos a una pequeña pausa. Doctora, en su experiencia, como usted bien señala, hay eventos que suceden y han sucedido a pacientes que se les está aplicando, principalmente quimioterapia, y que aparecen 15, 20 años después y no hay registro, no hay un historial que le diga al médico, mira, esto sucedió cuando la quimio. En su experiencia, ¿cuáles eventos dañinos y o letales se presentan durante la aplicación de la quimioterapia? Y si estos se presentan mayormente cuando se aplica quimioterapia antes de la cirugía o después de la cirugía. Mire, aquí vamos a tomar algo, vamos a explicar algo para que los demás puedan entender y quede claro. El paciente oncológico, el esquema de tratamiento se caracteriza porque estos pacientes reciben un cóctel de drogas. Los esquemas están conformados por cócteles de drogas, 3, 4, 5 drogas. Hay pacientes que reciben tratamientos neoadyuvantes, que son los que se reciben antes de el paciente ser operado. Y son esquemas largos.
pueden estar recibiendo quimioterapia hasta 3 meses. Entonces, todo también va a depender del tipo de droga que el paciente va a recibir. Tenemos que destacar que la droga killer, es decir, la más cardiotóxica, son las antraciclinas, que es la droga más importante, es la piedra angular del tratamiento de las pacientes con quimioterapia. Para que vean que las pacientes con quimioterapia son las que más hacen cardiotoxicidad. Por eso es que tenemos que estar vigilantes. Pero un paciente puede hacer un evento cardiovascular en cualquier momento. Eso no podemos puntualizarlo si es antes o después. Lo que nosotros no podemos evitar, pero lo que nosotros sí ponemos nuestro empeño en que esa incidencia sea la menor posible. Tratamos de preparar al paciente, de controlar sus factores de riesgo, sus enfermedades de base, para que llegue el momento de recibir su quimioterapia en las mejores condiciones posibles. Pero nosotros no podemos decir que aparece en este momento u otro, porque inclusive pacientes que uno espera que puedan tener o que tienen más riesgo de tener esas complicaciones, hay ocasiones que no la tienen. Y sin embargo, hay otros pacientes, nosotros hemos tenido pacientes que inician el tratamiento con quimioterapia con un riesgo cardiovascular bajo. Llámese un paciente joven sin enfermedades asociadas, pacientes que debutan con una leucemia, que es muy frecuente en pacientes ya sobre los 17, 20 y pico de años, una población joven. Y hemos tenido evidencia de que en el primer ciclo de doxorubicina, de quimioterapia, que es la antraciclina de la que estamos hablando, caen en fallo cardíaco en la primera administración. Y ese es un paciente que inició en condiciones óptimas su tratamiento, porque sí tenemos que tomar algo en cuenta. Algo que va a trazar el antes y el después del tratamiento, si seguimos o paramos, es el funcionamiento del corazón. Para que el tratamiento de quimioterapia, el paciente pueda recibirlo, su corazón debe tener integridad en su funcionamiento. Por eso nosotros tenemos una herramienta que es fundamental en estos pacientes, es hacer un ecocardiograma, que es donde nosotros podemos identificar cómo está el corazón en su estructura y en su funcionamiento, cómo están las cavidades cardíacas, cómo están los aparatos valvulares, cómo está la función ventricular, esa fracción de eyección, la fuerza con la que el corazón bombea la sangre oxigenada a la economía corporal. Si ese corazón no tiene una función ventricular preservada, si no la tiene, nosotros debemos tratar de mejorar esa función, porque también tenemos herramientas y un arsenal terapéutico que podemos lograr. Nosotros hemos tenido pacientes que han llegado con una función ventricular baja. Vamos a tomar como referencia que por encima del 54% de fracción de eyección en la mujer es normal, y en el caso de los hombres por encima del 52%, y hemos tenido pacientes que los hemos recibido a la consulta con 30 de fracción de eyección, con 35, 40, por sus enfermedades de base, ya sea un infarto o ya sea un infarto maltratado o un paciente que hizo una miocarditis y se diagnosticó en este momento, que hemos tenido evidencia que lo vemos en la consulta y hemos podido con nuestras herramientas farmacológicas mejorar esa condición, llevar esa función ventricular a un rango adecuado, y esos pacientes han podido recibir su tratamiento con quimioterapia, se han beneficiado de su tratamiento, porque hace unos años estos pacientes que llegaban con estas enfermedades de base eran rechazados
Estos pacientes no se beneficiaban de recibir el tratamiento de quimioterapia, pero gracias a nuestra intervención, gracias a que la cardio-oncología se ha ido robusteciendo, ya nosotros intervenimos de una forma puntual y damos un seguimiento adecuado a estos pacientes. Y gracias a eso, muchos han podido ser beneficiados de recibir su tratamiento, de su esquema de quimioterapia, porque nosotros queremos, ante todo, ser vigilantes, preservar la integridad cardiovascular del corazón y que el oncólogo pueda tratar a su paciente, es decir, evitar las interrupciones del tratamiento. Doctora, ¿puede la observación, la vigilancia cardiológica durante los procedimientos de la quimioterapia inducir o coadyudar al médico cancerólogo, al médico que está vigilando la aplicación del procedimiento de quimioterapia a reducir las cantidades de la droga que se está suministrando? Sí, es tanto así que el beneficio de que el paciente reciba su quimioterapia es lo más importante, porque también en dependencia de la enfermedad de base que tenga el paciente y de su riesgo, en los esquemas de quimioterapia se ajustan las dosis. Un paciente que tenga un corazón íntegro y que no tenga factores de riesgo, vamos a decir, no tenga un riesgo elevado, puede recibir el esquema, las dosis que le corresponden. Pero si el paciente tiene otra condición cardiovascular, esas dosis se ajustan y eso está muy bien identificado. Y es algo que beneficia al paciente porque aquí lo más importante es que el oncólogo y el hematoncólogo puedan tratar a sus pacientes y puedan beneficiarlo de recibir su esquema de quimioterapia para que puedan rebasar la enfermedad oncológica. Doctora, hemos hablado en extenso del asunto de los procedimientos de la aplicación de la quimioterapia. Y en cuanto a los otros procedimientos para tratamiento, seguimiento y observación del cáncer, como las inmunoterapias y la radioterapia, ¿es la radioterapia tan riesgosa a nivel cardiovascular como la quimioterapia? Mire, eso también va a depender del esquema de tratamiento que lleve cada paciente, porque todo va a depender según la enfermedad y el estadio de la enfermedad de cada paciente. Hay pacientes que por su estadio no reciben quimioterapia. Hay otros que sí la reciben. Hay algunos pacientes que reciben aparte radioterapia luego de haber sido operados. Vamos a situarnos en las pacientes con cáncer de mama. Hay pacientes que según su estadio reciben neoadyuvancia, quimioterapia antes de la operación. La paciente se opera y luego de operada reciben más quimioterapia, que es la adyuvancia. Y aparte de eso, también deben recibir radioterapia. Y otras que son las pacientes que son hormonodependientes, que son las HER2 positivas, deben recibir esquemas de hormonoterapia 5 años posteriores a haber culminado su tratamiento de quimioterapia. Pero años atrás, la radioterapia sí era más invasiva, era más, vamos a decir, más dañina. Porque en el caso de la paciente con cáncer de mama, y sobre todo si es de la mama izquierda, como sabemos que está más cercano al corazón, esa paciente tiene más riesgo de cardiotoxicidad, pero gracias también a la ciencia, a los avances, siempre buscando lacerar lo menos posible al paciente. Ya hoy por hoy, la radioterapia en estos momentos es donde experimenta el menor por ciento de
de negatividad al paciente. Ya hoy por hoy, recibir radioterapia, los grays son tan específicos y se han reducido tanto que más bien esta es la etapa que más está protegiendo al paciente. Doctora, los pacientes cardíacos, los pacientes con problemas previos al cáncer, ejemplo, pacientes que tienen marcapasos, pacientes que padecen bradicardias y eso, pueden ser tratados con quimioterapia y o radioterapia. Sí, pueden ser tratados. Por eso nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. En la cardiología tenemos subespecialidades en arritmias y marcapasos. Esos pacientes, nosotros los interconsultamos con esos especialistas y ellos trazan conductas para que ellos puedan también beneficiarse, porque también los marcapasos, hoy por hoy, eh, la ciencia ha avanzado tanto que ya son más pequeños, vamos a decir, son más fáciles de colocar, tienen, vamos a decir, que esas interacciones que tenían e interferían en el funcionamiento del marcapaso, hoy por hoy esas incidencias han disminuido. Y en esos pacientes específicos que tengan un marcapaso o un desfibrilador, nosotros hacemos esa interconsulta con los arritmólogos, pero el paciente tiene las puertas abiertas para que pueda recibir su tratamiento. Claro, tenemos pacientes que tienen contraindicaciones formales, porque así como tratamos de que la mayoría se beneficie, hay otros que no podemos proceder. Hay pacientes que hacen cardiotoxicidad, que hacen fallo cardíaco, que los podemos recuperar y ese paciente puede rebasar ese evento agudo de fallo cardíaco, pero hay otros que no. Hay otros que quedan con ese daño de forma irreversible y lamentablemente el tratamiento se tiene que parar. Pero nosotros tratamos de que esos sean los menos posibles, pero reitero, son cosas que no podemos evitar, pero sí estamos trabajando en conjunto para disminuir esa incidencia. También hay pacientes que llegan a la consulta y cuando hacemos un ecocardiograma que especifico los pacientes que van a recibir quimioterapia, el ecocardiograma que se debe realizar es con strain, porque El EcoStrain. el ecostrain es tan específico porque es una herramienta tan importante en el tratamiento de la quimioterapia porque nos ayuda a identificar de forma precoz esas alteraciones que se dan en los miocardiocitos antes de que el corazón experimente el fallo cardíaco, tenga una alteración más importante. Nosotros podemos identificar esas alteraciones que se dan de forma subclínica, es decir, que cursan de una forma insidiosa, que no se ven porque esos cambios aparecen de forma lenta. Identificándolo con el EcoStrain, nosotros podemos hacer intervenciones puntuales para mejorar esa condición o atenuar los efectos del tratamiento y buscar la estabilidad de ese paciente para que logre recibir el tratamiento sin descompensaciones. Doctora, el Y algo tratamiento, importante, disculpe, dígame. algo importante. También a la hora de identificar, a la hora de hacer un ecocardiograma, también nos hemos encontrado con pacientes con valvulopatías severas. Es decir, que una válvula cardíaca esté severamente dañada. Esa sí es una contraindicación formal de que el paciente no debe recibir quimioterapia. También si tiene una enfermedad de los vasos arteriales,
es decir, que tengan una cardiopatía isquémica que no se haya diagnosticado, antes de recibir quimioterapia, tenemos que hacer la intervención de que ese paciente, si debemos referirlo para un cateterismo cardíaco invasivo, para explorar, estudiar las arterias coronarias y en dependencia de esas alteraciones, si pueden ser tratadas de forma percutánea, colocando un stent, se tratan. Hay algunos pacientes que tienen una enfermedad en muchos vasos y no son tributarios para tratamiento percutáneo y deben ir a cirugía cardiovascular. Ya si nos encontramos con esos escenarios, entonces ahí sí tenemos que dar prioridad a la enfermedad, a esa enfermedad cardiovascular que debe ser tratada para que ese paciente pueda proceder a recibir su quimioterapia. Doctora, estamos cortos ya de tiempo, muy cortos, pero no queremos despedirla sin preguntarle, ¿podemos decir que el especialista se puede prevenir la cardiotoxicidad y tratarse la cardiotoxicidad de manera efectiva en beneficio del paciente y evitar la muerte? Por supuesto, nosotros estamos aquí con ese objetivo y la cardio-oncología surgió por esa necesidad de que teníamos que estar aquí como cardio-oncólogos para disminuir esa incidencia. Nosotros tenemos herramientas que las hemos ido mencionando. ¿Cuáles son? Identificar el riesgo cardiovascular del paciente, identificar cómo es nuestro paciente, qué tiene nuestro paciente, cómo podemos ayudar a mejorar esos factores de riesgo y a controlar esas enfermedades de base. Y también protegernos, proteger el corazón con esas herramientas para la cardioprotección, con los betabloqueadores, con los ARA2, con los IECAS, con las estatinas, que es una herramienta muy importante que mejora o estabiliza el endotelio vascular. Los antiagregantes, los anticoagulantes, si podemos anticoagular estos pacientes de forma efectiva, disminuimos la incidencia de eventos tromboembólicos que lamentablemente le arrebatan la vida al paciente. Un paciente que vamos a decir que está evolucionando bien, que está recibiendo su quimioterapia y de buenas a primeras, de forma súbita, le sorprende un tromboembolismo pulmonar que le arrebata la vida. Nosotros estamos aquí prestos a trabajar en equipo con el oncólogo, con el hematoncólogo, para que ellos puedan tratar a sus pacientes y nosotros podamos preservar la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Gracias a nosotros y a nuestra intervención con el trabajo en equipo, hemos sumado herramientas para que esa incidencia disminuya y cuando aparezca una complicación, una condición, nosotros poder intervenir en tiempo para que ese paciente se beneficie de esa intervención y logre continuar con su esquema de quimioterapia. Doctora, se nos acabó el tiempo. Se nos fue el tiempo y nos hemos robado unos minutos, pero no quiero despedir esta consulta, doctora. Por favor, dígale de nuevo a los amigos de Consulta Participativa dónde pueden contactar a la doctora Rosagna Aguasanta Guerrero. Yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, también trabajo en CENDOE y mi consulta privada es en el Dominico Cubano, en el Centro Médico Dominico Cubano. Bien, doctora, gracias, muchas gracias por esta extensa y sencilla explicación a los amigos de Consulta Participativa sobre qué esta especialidad de la cardio-oncología que muchos, como hemos visto y usted señala, pues no han sido en el pasado debidamente orientados y no se documentaban estos problemas que se presentaban durante los tratamientos y la aplicación de procedimientos contra el cáncer. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bye, doctora.
Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Rosana Aguasanta Guerrero, cardióloga especialista en cardio-oncología, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en esta consulta orientadora en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.